Querido Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que, que tú nos estás regalando, Señor. Hemos tenido algunos contratiempos, pero gracias, Señor, porque de todas maneras estamos un grupo de tus hijos, Señor, buscando tu rostro, Señor, buscando, como decimos cada martes, Señor, la luz para este hermoso desafío que nos has regalado, que se llama el matrimonio, que se llama la vida conyugal, pero un desafío que también Satanás quiere pervertir, lo está logrando en algunos casos, Señor, pero acá estamos un grupo de tus hijos reunidos, Señor, para buscar herramientas y poder salir al cruce, Señor, a los conflictos que de por cierto vendrán. Gracias por cada pareja aquí reunida. Bendice este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema del perdón. Yo creo que faltarán unas 2 o 3 clases. Vamos a ver si por ahí con algún tiempito de preguntas, eh, probablemente también podamos llegar casi hasta fin de año. Pero algunos conceptos que estuvimos viendo tienen que ver con mi disposición a perdonar, mucho más allá, y esto es un concepto que me gusta repetir, si la persona se lo merece o no se lo merece. ¿Sí? Lo importante es entender que es una orden de Dios y adosado a este concepto, lo que siempre digo es que no es que la persona, no la persona porque me quiero salir un poquito del ámbito conyugal, por el hecho de que acá hay varios que están solos, están solas. Inclusive hay algunas parejas que están luchando con el tema del perdón, pero no netamente el perdón por ofensas entre ellos. Porque el tema del perdón y de la ofensa es tan amplio que afecta igual no solamente a la persona que está guardando rencor en el corazón, sino a todos los que le rodean. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un matrimonio donde la esposa no perdonó a su papá es un matrimonio donde la falta de perdón o rencor le va a traer problemas. Un matrimonio donde el esposo no perdonó a su papá es un matrimonio que va a tener que usar estas mismas herramientas que estamos dando para poder lograr que el conflicto no lo venza. Entonces, por eso me refiero y hablo la ofensa del otro. No digo necesariamente o digo la ofensa de una persona. No digo necesariamente del cónyuge. Porque esto es muy amplio, ¿no? Dijimos que no depende tanto, no radica tanto en el hecho de si la persona merece o no merece ser perdonada, sino en el hecho de que yo no me merezco vivir con rencor. ¿Sí? Yo quiero, mira, si logramos de todo este estudio quedarnos con esto en mente, ya hemos logrado bastante. Lo quiero repetir, quizás por última vez. Que no te gane la cabeza el pensamiento de que mi cónyuge, mi papá, mi mamá, quien sea, no merece ser perdonado. Que no te gane la cabeza el concepto de que no me nace perdonar, ¿sí? De que no siento perdonar. No. El tema es que yo necesito perdonar. Yo no me merezco vivir con rencor por mi propia dignidad, por mi propia libertad, por mi propia sanidad espiritual. Si logramos entender este concepto y traducirlo de la mente al corazón, yo creo que en el tema este del perdón tenemos el 50% de la batalla ganada. Así que entendamos, y esto lo hemos venido repitiendo en algunas clases, ¿sí? Yo quiero repasar algunos conceptos que ya hemos dicho. Por ejemplo, mencionamos el pasaje de Primera de Pedro. Si querés, podés buscarlo una vez más, capítulo 5, versículos 6 al 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6, 7 y 8, dice: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Fíjate, fíjate, hagamos una pausa aquí, ¿no? Porque el tema del perdón lleva adjunto el concepto de la humillación. ¿En qué aspecto? En que hay una voz que nos dice, yo no me voy a humillar ante él. No sé si lo has pensado. Yo no me voy a humillar ante ella. ¿Sí? Yo no me voy a humillar perdonando, no se merece que lo perdone. ¿No? Pero ¿qué dice acá el versículo? Humillaos pues bajo la poderosa
mano de Dios. ¿Sí? ¿Ves que es un asunto no tanto entre mi persona, o a ver, lo voy a decir mejor, no es un asunto tanto entre el ofendido y el ofensor. Es un asunto, en primer lugar, entre el ofendido y Dios, y en segundo lugar, entre el ofendido con él mismo. Nunca el perdón es un asunto entre el ofendido y el ofensor. Satanás nos hace pensar esto, por eso nos mantenemos parados en nuestra plataforma del rencor, de la venganza o del orgullo. Por eso dice humillados, no es la palabra opuesta al orgullo. ¿Sí? Deja el rencor de lado y piensa en que eres tú la que necesita o el que necesita ser perdonado. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, la disposición a perdonar hace que el primer exaltado, el primer bendecido, el primer beneficiado sea yo mismo. Dice, Dios te va a exaltar. Satanás nos hace pensar que al perdonar, al otorgar el derecho al perdón, el privilegio del perdón, el regalo del perdón, porque al fin y al cabo el perdón es un regalo que yo le doy. Al otorgar eso, Satanás nos hace pensar de que voy a perder. Pero acá el apóstol Pedro dice todo lo contrario, dice, no, vas a ganar. Dice, para que Él os exalte, o sea, vas a ganar. Ahora, ¿cómo puedo lograr todo este proceso? Porque obviamente el perdón no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso. La otra parte del versículo, del pasaje, responde a esta pregunta. Humillándose, dice, perdón, echando toda mi ansiedad sobre él. Esa es la dinámica, ese es el ejercicio de la fe que decide echar mi ansiedad sobre Dios. El rencor, que dijimos varias veces que es la definición exacta de la falta de perdón, el rencor, provoca ansiedad. Y la palabra ansiedad justamente pretende o presenta el hecho de pretender cargar hoy con las cargas de mañana. Dios me promete que a cada día Él me va a dar las pruebas que necesito y la salida y la dosis de fuerza necesaria para enfrentar esa prueba. Pero me la va a dar hoy, me la va a dar hoy. Y mañana, si la prueba persiste, me dará una dosis nueva. Y si aparece una prueba nueva, me dará una dosis nueva de acuerdo a esa nueva prueba. Pero basta a cada día su propio afán, dijo el Señor Jesús. Y cuando él dio este versículo en Mateo, es interesante porque lo mencionó después de el Padre Nuestro, cuando él dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿te acuerdas? Entonces, de la misma manera que Dios promete el pan para cada día, Dios promete la dosis necesaria de gracia para cada día. Por eso el apóstol Juan, si querés buscarlo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 6, dice que Él da a todos gracia sobre gracia. Yo le llamo a eso sobredosis de gracia. Él me da la gracia y a veces hasta una sobredosis de gracia, pero para cada día. Cuando yo pretendo cargar las preocupaciones de mañana con la dosis de gracia de hoy, ahí aparece la ansiedad. El perdón hace que yo viva libre de estrés y libre de ansiedad. El no perdonar o el rencor hace que yo viva con la ansiedad de qué va a pasar si perdono. Y yo estoy seguro que de los que estamos aquí presentes, que hemos tenido que luchar de una o de otra manera con el tema del perdón, esta pregunta nos ha quitado el sueño. ¿Y qué va a pasar si perdono? ¿No te has preguntado eso? Porque claro, parece que no perdonar me da más seguridad, porque yo tengo el control. Sin embargo, acá la Biblia dice que cuando yo no entiendo esa verdad, caigo en la ansiedad. Dice, echando
toda vuestra ansiedad sobre él. Y termina con una frase sublime, porque él cuida de mí. Él cuida de mí. ¿Te acordás que hemos dicho? Perdonar no significa de permitir que vuelva a ser, porque ahora yo sé que Dios cuida de mí. Perdonar no significa aceptar el desprecio y la devaluación que el ofensor ejerció sobre mi dignidad. No, porque yo sé lo que valgo para el Señor. Entonces, mira lo importante, ¿sí? Mira lo importante. Por eso decimos, el tema del perdón no hay que pensarlo demasiado, no hay que sentirlo, no hay que razonarlo, hay que ejercerlo. Si alguno tiene el apunte completo que yo envié del tema del perdón y querés ir a la primera parte, dice que el perdón es un ungüento que Dios nos regaló. Eso dice que es el perdón. Es un ungüento que Dios me regaló. Ese fue el título que le pusimos, un ungüento especial. ¿Ok? Entonces, yo tengo que creer, tengo que actuar en fe de que esa herramienta, ese recurso que Dios me dio, es realmente la medicina que yo necesito. Ahora, eh, el proceso del perdón debe tomarse desde una perspectiva correcta. Y yo quiero que vayamos a Gálatas 6:3, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 3. ¿Alguien de ustedes, si lo tiene y quiere leerlo, solamente alza la manito para que Omar le autorice a abrir su micrófono? Gálatas capítulo 6, versículo 3. ¿Qué pasa mi Biblia? Ahí Vinicio o María, Omar, si le abres el micrófono, por favor, lo encontraron. Bueno, Pablito, buenas noches. Sí. Gálatas 6, Gálatas 6, porque el porque el que se cree que se ser cree algo, ser no algo, siendo nada, no se siendo nada, engaña. se engaña. Wow, qué versículo fuerte, ¿no es cierto? Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cómo aplicamos esto al perdón? Bueno, yo creo que todos nos vamos dando cuenta cómo relacionamos este versículo, porque cuando estoy ofendido, ofendida, una de las reacciones que vienen a mi mente es, ¿y este quién se piensa que es? ¿Acaso no sabe quién soy yo? Por ejemplo. O en el caso de la esposa ofendida. Y con todo lo que yo hice por él, todos los años que le serví, ¿cómo me va a hacer esto? ¿Acaso no valora? Eso es lo primero que aflora, ¿no? Una sobreevaluación o una justificación de mi integridad, porque yo no traicioné, yo no caí. El que traicionó fue él o fue ella. El que cayó fue él o fue ella. Yo no caí. Entonces, inmediatamente la ofensa hace que el ofendido, de una manera natural, se ponga a un peldaño más alto. Cuando yo decido no perdonar, no sé si me doy cuenta, yo creo que no. Cuando yo decido no perdonar, me pongo en un estrado, me pongo en el sillón de juez. Porque si yo decido no perdonar, si yo guardo rencor, me estoy poniendo en el papel de juez, porque estoy diciéndole a mi cónyuge o a quien sea, no te pienso perdonar, no te voy a otorgar el beneficio del perdón. Vas a seguir ahí, olvídate de mí, te voy a aplicar la ley del hielo, ahora la cosa va a ser diferente. ¿Qué estamos diciendo con todo eso? Que ahora acá yo tengo la sartén por el mango. Yo he visto muchos matrimonios que han sido golpeados por la traición del esposo o de la esposa
o por la ofensa. A veces no necesariamente es infidelidad. A veces puede ser un uso del dinero en secreto, un movimiento financiero muy grande que no se le comunicó al cónyuge. Eso es una ofensa terrible, ¿sí? O, no sé, algún otro ejemplo de ofensa fuerte puede ser quizás no necesariamente con infidelidad o con dinero, sino con palabras, con actitudes muy fuertes de humillación en público. ¿Mm? Pero bueno, entendemos, ¿no? Mayormente uno siempre piensa en inmoralidad, en traición, pero bueno, no es el único caso, ¿no? Pero he visto muchos matrimonios donde han sido golpeados por el impacto de la decepción, de la frustración, de la traición, de la infidelidad. Y de alguna manera pasaron el primer momento del impacto, que digamos es el más fuerte, el momento de la sorpresa, el momento de la decepción, del llanto, del grito, de la pelea. Bueno, está bien, ya estuvo la confesión, ya lo hablaron, eh, supuestamente se perdonaron y siguen juntos. ¿Sí? Es muy probable que hoy en esta audiencia haya casos así, ¿no? O sea, ya fueron. Quedó la herida, sí, quedó el daño, pero siguen juntos, más o menos lo superaron, siguen juntos. Pero después de este suceso, se invirtieron los papeles. Y por ejemplo, pongo un ejemplo nomás, no es que quiero caerle siempre a los varones. Un ejemplo, si el varón cometió adulterio y traicionó a su mujer, la mujer perdonó o dice que perdonó, pero ahora ella tiene la última palabra. Y él tiene que estar como perrito faldero a las órdenes de ella, porque tiene que pagar su deuda. Entonces la esposa como que dice, bueno, está bien, te perdono, está bien, te voy a dar otra oportunidad, seguimos juntos, pero ahora yo quiero que me des todos los reportes del mensaje del celular, yo quiero que me mandes una selfie de dónde estás, yo quiero que esto no vuelva a pasar, a partir de ahora yo voy a empezar también a salir con mis amigas, ahora yo no me voy a callar más, ahora yo no sé hasta qué punto ahí el perdón es un perdón genuino. Porque la evidencia de la falta de perdón genuino, vuelvo a repetir, que se llama rencor, es que yo me pongo en un estrado superior. Te perdono, pero ahora vos vas a estar bajo mis órdenes. Yo no sé si eso es un... Entonces, por eso acá quise leer el pasaje de Gálatas 6:3, ¿sí? Lo podemos leer otra vez, que dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, uno de los peligros de aplicar un perdón a medias es este. Es que yo me autoengaño creyéndome que soy algo. Porque al fin y al cabo yo no fui el ofensor, al fin y al cabo yo no fui la infiel, yo siempre me mantuve, crié a mis hijos, le lavé la ropa, limpié la casa, o de parte del hombre traje el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, como me pagan, entonces ahora las cosas van a cambiar. El perdón genuino no te hace poner en el papel de juez, ¿sí? El proceso del perdón debe tomarse desde una perspectiva correcta. Nunca olvides quién eres, porque acá leímos recién, el que se cree ser algo, es como que Pablo dice, le voy a dar una noticia, no es nada. Claro, esto suena muy ofensivo y muy duro, pero en un aspecto eh, bíblico, doctrinal, teológico, es cierto. O sea, yo no soy nada. O sea, ¿yo qué soy? Yo soy un muerto resucitado. Yo soy un mendigo al que Dios lo hizo heredero. Yo soy alguien que estaba condenado al infierno y Dios en su gracia extendió su mano y me rescató. Eso soy. El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pero, vuelvo a repetir, muchas veces la evidencia de una falta de perdón genuina me hace autoengañarme creyendo que soy algo. ¿Sí? En el momento de la confrontación, cuando voy a hacer las paces, es necesario, indispensable, un espíritu de humildad. Y, déjame decirte esto, si vos vas a hacer las paces,
con tu cónyuge por una ofensa no resuelta o un perdón ejercido a medias o lo que sea, si vos estás en una situación que necesitas hablar porque hay una ofensa fuerte y hay consecuencia de la ofensa, si vos vas a esa confrontación desde la plataforma del orgullo, te lo digo con todo el amor del Señor, mejor no vayas. No vayas, porque la vas a dañar peor. Porque no sirve decir, bueno, a ver, hablemos, hablemos, a ver, convenceme. ¿Cómo me vas a convencer? A ver, ¿querés que te perdone? Bueno, yo te voy a perdonar, pero a ver, no, 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 así no. Así no, no se logra nada. Yo necesito primero tener una terapia espiritual con Dios, una sanidad interior. Recuerda que el perdón tiene más que ver con Dios y contigo mismo que con el que te ofendió. Cuando vos hayas entendido esto y estés en paz con Dios y con vos mismo, recién ahí estás en condiciones de confrontar. Hacer las paces por medio de la confrontación requiere espíritu de humildad. Nunca, nunca, nunca basado en el orgullo. ¿Por qué? Porque todos hemos cometido pecados contra Dios mucho peores de lo que nos puedan hacer a nosotros. Y este es un concepto básico para el tema del perdón. Lo quiero repetir otra vez. Todos hemos cometido pecados contra Dios mucho más fuertes de lo que algún mortal pueda llegar a cometernos a nosotros. Absolutamente todo. Si yo no tengo en claro lo que fue la gracia de Dios o lo que está haciendo la gracia de Dios en mi vida, si yo olvido de dónde Dios me sacó, si yo olvido los pecados que Dios me perdonó, voy a confrontar de una manera errada. Por eso dice, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y cuando no usamos las herramientas correctas para este tema del perdón, instintivamente, naturalmente, somos tentados a concentrarnos en el defecto del ofensor o en la ofensa que en mis propios defectos. El Señor Jesús fue claro en esto. Él dijo, si vos querés trabajar en el error de tu prójimo, cuando habló de la viga y de la paja, si vos querés sacar la paja en el ojo ajeno, ¿qué significa sacar la paja en el ojo ajeno? Vos ves que tu prójimo tiene una astillita en el ojo que le molesta. Y vos le decís, a ver, déjame ayudarte a sacar esa astilla. Pero vos tenés una viga en tu propio ojo. Vos no vas a poder trabajar bien en tu prójimo. Eso dijo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué miráis la paja en el ojo ajeno y dejáis de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahora, yo no digo que la traición sea una paja, una pavadita. El mundo dice, bueno, una canita al aire, una aventurita con mi compañera por ahí, pero no, sabemos que no es una viga. Perdón, sabemos que no es una paja, es una viga, eso estamos de acuerdo. Pero ¿y mis vigas? Ah, no, yo no tengo vigas, yo tengo solamente astillitas. No, no te engañes, creyéndote que eres mejor. Todos tenemos astillas y vigas en nuestro interior. El Señor Jesucristo fue muy claro con esto. No es que yo nunca lo engañé a Él. Bueno, quizás nunca lo engañaste, pero sí, tal vez excediste en el uso de tus palabras y lo trataste despectivamente y lo humillaste. Ah, bueno, pero eso ni se compara humanamente. Pero el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que le diga necio a su prójimo ha cometido homicidio. Y cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio. Así que es lo mismo un adúltero en un matrimonio, un esposo adúltero con evidencias, que una esposa con una lengua tóxica. Ante el Señor es lo mismo. Entonces nosotros catalogamos, estandarizamos el pecado y decimos, no, esto es una viga, esto es una paja. No podemos entrar en ese nivel. Todos tenemos cosas pendientes. Y aún, como acabo de mencionar recién, todos hemos cometido contra Dios cosas mayores de lo que me han hecho a mí.
Porque la Biblia dice muy clarito que en la espada del romano que lo atravesó estábamos nosotros. En el clavo del romano que perforó sus manos y sus pies estábamos nosotros. Por eso Isaías 53 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que todo lo que sufrió Cristo fue por culpa nuestra. Y yo creo que a ninguno de nosotros jamás nos han tratado, nos han humillado y nos han ofendido, ni lo van a hacer más de lo que yo he ofendido a Cristo con mi pecado por ser parte de una raza caída. Pero mayormente eso no lo entendemos. Yo quiero terminar leyendo una parábola que todos conocemos, pero viene bien al caso. Mateo, por favor, capítulo 18. Busquen en sus Biblias. Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18, versículo 23. Conocemos, es muy linda. Para mí es uno de los gráficos más lindos del perdón, exclusivamente en este tema de confrontar desde la perspectiva correcta de uno mismo, ¿no? Mateo capítulo 18, versículo 23. Yo le puse como título el perdonado que no quiso perdonar. Mateo 18, 23 dice así la palabra del Señor, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Yo quiero leer este versículo 24 en la Nueva Versión Internacional, porque dice, al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. O sea, en el original, esta frase es una frase que, para que tengas una idea, vamos a poner la número de hoy, es como que Jesús hubiese dicho, el rey quiso hacer cuentas y se le presentó uno que le debía 100.000 millones de dólares. Una cosa así. Eso más o menos significa. Por decir, 100.000 millones, o sea, imposible de pagar ni en esta vida ni en las 10 vidas venideras. Eso significa acá en el original. Dice, y a este, versículo 25, como no podía pagar, imposible pagar, ordenó su señor venderle también a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que por lo menos pueda recuperar algo de la deuda. Entonces este siervo, postrado, le suplicaba diciendo algo imposible, ¿no? Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Imposible, ¿cómo va a pagar 100.000 millones de dólares? El señor de aquel siervo, movido a misericordia, claro, habrá dicho ¿cuándo me va a pagar? Dice él, no, hizo dos cosas. Primero le soltó, pero no le soltó para que junte la plata. Le soltó y le perdonó la deuda. Porque una cosa es que el rey le haya dicho, bueno, está bien, me lo vas a pagar todo, bueno, está bien, te dejo libre, anda, junta. Iba a volver otra vez preso el hombre, porque no podía pagar. Pero no solamente le soltó, sino que le dijo, mira, hagamos una cosa, toma acá este documento, firma, firmas tú, firmo yo, no me debes nada, yo no te reclamo nada, acá está la copia del documento certificado, te vas de mi presencia, no te quiero ver más, no me debes nada, olvídate de mí. Eso es lo que hizo el hombre. O sea, le soltó y le perdonó, dice, toda la deuda. ¿Sí? Pero, versículo 28, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, uno que trabajaba en la misma hacienda con el rey, otro empleado que le debía 100 denarios. 100 denarios es el sueldo de 3 meses, para que te des una idea. Eso es 100 denarios. No era tanto.
el sueldo de 3 meses. Pero ¿qué hizo este perdonado que le habían perdonado la deuda? Dice, haciendo de él, lo ahogaba, lo ahorcaba, diciendo, págame lo que me debes. ¿Para qué? Si él ya no debía nada, ¿para qué tanta urgencia? Aparte, qué injusto. A él se le había perdonado semejante deuda y él no quería perdonar una deuda menor. Dice versículo 29, entonces su consiervo le dijo lo mismo que el perdonado le había dicho al rey. Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él sí podía pagarle todo, porque no era una deuda grande. Dice, pero él no quiso. Verso 30. Sino que fue, lo denunció y lo metió preso hasta que le pague toda la deuda. Verso 31 dice que no faltaban las chusmas del barrio que estaban viendo todo y fueron y le contaron al jefe. Versículo 32. Entonces su señor llamándole le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Vamos a traducir este versículo a la versión conyugal como hacemos a veces. Versículo 32. Entonces el Señor te dice, cónyuge malvado o malvada, yo te perdoné a ti una deuda tan grande que tú no te merecías. ¿No debes tú también perdonar a tu cónyuge y tener misericordia de él como yo la tengo contigo? Es lo mismo. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pague todo lo que debía. Obviamente, cadena perpetua. Cadena perpetua. No salió más. Así también, verso 35, mi Padre hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su cónyuge su ofensa. Ahora, es interesante porque esta historia está justo después del consejo que el Señor Jesucristo da acerca de cómo confrontar. No lo vamos a leer, pero fíjate ahí en el capítulo 18, versículo 15. Dice en la nueva versión internacional. Lo voy a leer en la nueva versión conyugal. Si tu cónyuge peca contra ti, estoy leyendo 18:15. Si tu cónyuge peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Esto es confrontación. Cuando hablamos de perdonar, no hablamos de callarnos la boca. No. Estamos hablando de hablar, pero de hablar no desde la plataforma del orgullo, sino desde la plataforma de la humildad y de la humillación ante Dios y de la plataforma de saberme perdonado. ¿Sí? Pero es hablar, es hablar. Acá lo acabamos de leer, otra vez. Estoy leyendo Mateo 18:15 en la versión conyugal. Si tu cónyuge peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si ves que hay que confrontar, hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu cónyuge. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más. A veces es necesaria la mediación. A veces es muy útil la mediación. A veces hay matrimonios que llegan a un punto que se dan cuenta que solos no pueden. Bueno, pidan ayuda. Pidan ayuda. Hoy en día hay psicólogos cristianos, hay consejeros cristianos, hay acompañantes terapéuticos cristianos, hay pastores cristianos, hay líderes o amigos, matrimonios que tienen una relación madura, más o menos que ya han pasado por algo parecido y lo han superado. Pídanle ayuda, hablen, no tengan vergüenza. Vergüenza es divorciarse.
Eso es una vergüenza. Vergüenza es pasar 3 años sin tener relaciones sexuales y estar viviendo bajo un mismo techo, pero divorciados emocionalmente. Eso es vergüenza. Vergüenza es gritar y ofenderse delante de los hijos. Eso es vergüenza. Pero pedir ayuda no es vergüenza. Ahora Jesús habla de esto, ¿ves? Inmediatamente después cuenta la historia del perdonado, como le pongo yo de título, el perdonado que no quiso perdonar. Entonces tiene mucha relación. Es como que Jesús dice, cuando enfrentamos la confusión y el dolor del conflicto, no hay mejor lugar donde mirar que la cruz de Cristo, porque allí recordamos que nos confrontamos no para vengarnos, sino para perdonarnos. El objetivo del cónyuge ofendido al confrontar, al hablar, al abordar el tema, al enfrentar el problema, no digo enfrentar al cónyuge ofensor, no, digo enfrentar el problema. No es vengarme, no es hacérselas, cobrárselas, que me las pague. No es cantarle las 40 horas, sí me va a escuchar. No, no es sobre ese nivel. Es confrontar con el propósito de la reconciliación y del perdón. Entonces, para ese propósito, para esa meta, no hay mejor lugar donde mirar que la cruz de Cristo. Porque ahí recuerdo toda la ofensa que yo le hice a Cristo, igual Cristo me perdonó. Porque si no cometemos el mismo error de este hombre de la parábola, que cuando a él se le perdonó una deuda de millones y millones de dólares, él no quiso perdonar 3 sueldos, 3 meses de trabajo. Yo no estoy minimizando la ofensa en el matrimonio. Vuelvo y repito, no es que es una astillita, no es que hay que decir, bueno, hay que superarlo. No, 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 no pasa por ahí. Por eso, en la clase anterior, yo dije, al perdonar, a ver, déjame leerlo, creo que lo tengo acá, lo quiero volver a leer. Acá está, al perdonar, no estamos diciendo que lo que haya hecho estuvo bien. No, estuvo mal, muy mal. Y tengo que hacérselo saber. Vos tenés que hacerle saber lo que te afectó. Vos tenés que hacerle saber cómo te sentís hoy. Vos tenés que hacerle saber todo lo que perdió el matrimonio con esa falla, con ese pecado. Vos tenés que hacerle saber que lo que hizo no estuvo bien. Y tenés que ser específico, específica en nombrar las consecuencias que esto está trayendo y va a traer en el futuro. Al perdonar, tampoco estás diciendo que puede hacerlo cuando quiera que no me afecta. No, sí te afecta. Sí te afecta. Entonces, la confrontación incluye todo eso, pero desde la plataforma de la humildad, de la humillación, del reconocimiento de lo que Dios me perdonó a mí en Cristo, y no desde la plataforma del autoengaño, como decía Gálatas, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, no de la plataforma de la venganza, mucho menos del rencor. Tenemos que recordar que no nos confrontamos no para vengarnos, sino para perdonarnos. Y mira, nada nos puede provocar más amargura que un espíritu que no ha perdonado. Por eso un pasaje que siempre volvemos a leer en este tema del perdón, si querés buscarlo en tu Biblia, si no yo te lo leo, es Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien. Y qué interesante, ¿no? Porque para poder mirar bien, yo tengo que sacar la viga de mi propio ojo.
Dijo Jesús. Porque si yo no saco la viga de mi propio ojo, no voy a poder ver bien. ¿Entendés? Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque ha brotado alguna raíz de amargura que los está estorbando y a través tuyo estorbando a otros, contaminando a otros. Tres niveles de afectación. Primero, el nivel eterno, Dios, porque esa raíz de amargura, ese rencor, dice que me afecta para alcanzar la gracia de Dios. ¿Sí? Esa es la consecuencia eterna del rencor. Después, una consecuencia interna. Dice, os estorbe a ti mismo, te estorba a ti mismo el rencor. Es una consecuencia interna. Y en tercer lugar, una consecuencia externa. Dice, y muchos otros que están a tu alrededor, externos a ti, sean también contaminados. ¿Ves? Entonces es increíble el efecto del rencor. Yo a veces creo, no a veces creo, estoy convencido, mejor dicho, que el impacto mayor en un matrimonio del pecado no es el pecado en sí, sino las consecuencias del pecado. El problema mayor del pecado en un matrimonio no es el pecado en sí, sino lo que viene después. ¿Y sabes con qué lo comparo yo? Con la bomba de Hiroshima. La bomba en Hiroshima y en Nagasaki. Cuando el piloto americano dejó caer la bomba atómica, primero sobre la ciudad de Hiroshima y después sobre la ciudad de Nagasaki, en Japón, eh, en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, el impacto de la bomba atómica y la onda radiactiva mató creo que a 30.000 o 40.000 personas en ese momento. Pero los que no murieron, pero fueron contaminados por la radiación, comenzaron a morir después. Y los que recibieron la dosis más alta radiactiva, aún sus hijos nacieron con deformaciones. Y aún sus nietos nacieron con deformaciones. O sea, se calcula que las víctimas de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, posteriores a la explosión, los meses y los años posteriores, escúchame lo que te voy a decir, fueron 10 veces mayor que los que murieron el día de la explosión de la bomba. Con el pecado es así. Cuando el pecado cae es una bomba en el matrimonio, es una bomba atómica. Pero si eso no es tratado con las herramientas correctas, las consecuencias que vienen en los años posteriores son peores aún. Al rey David le pasó exactamente eso. A veces hablábamos del pecado de David con Betsabé, claro que fue tremendo. Después encima creo que todos nos acordamos, ¿no es cierto? Lo ocultó durante un año, mandó a matar al papá, a consecuencia de eso hubo todo un problema en el palacio terrible. Bueno, ya está, pasó. No, no pasó, no pasó. El hijo que nació de esa unión, pobrecito, murió al año. El papá de Betsabé, perdón, el papá de Urías Eteo, escúchame lo que te digo, el papá de Urías Eteo, que era el esposo de Betsabé, que David mandó a matar, cuando se enteró lo que pasó, que por culpa de David murió el hijo, murió el nieto, vivió con una raíz de amargura tan grande que terminó ahorcándose. Un hijo de David abusó de la media hermana. Otro hijo de David, Absalón, tuvo relaciones sexuales con las concubinas de su padre en la terraza del palacio a la vista de todo el pueblo. El hijo de David,
y Betsabé, Salomón, que fue el siguiente rey, llegó a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas, 1000 esposas, un enfermo sexual. O sea, está bien, cayó, ¿Aló? se arrepintió, ¿Aló? Dios lo perdonó, pero las consecuencias que hubieron después de eso fueron tremendas. Entonces, tenemos que entender, hermanos y hermanas, matrimonios, de que Satanás puede sacar, no digo que va a sacar, puede sacar más ventaja todavía posterior a la ofensa en el matrimonio, sea cual fuera, cuando no hay un perdón genuino, cuando no hay una restauración verdadera, cuando no se trata con las herramientas de la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no deben ser armas carnales, sino armas espirituales poderosas en Dios. Por eso, termino, dice, mirad bien, Hebreos 12:15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz, la raíz no se ve. Yo le corto arriba con un machete las hojas, ya está, no se ve nada, pero está, y brota. Y vuelvo a cortarle, ya está, no se ve nada, pero está, y brota. Hasta que yo no tomo la pala y la hundo profundo y soluciono y arranco el problema de raíz. Eso brota y cada vez con más fuerza. Queridas parejas, tenemos todos los recursos para poder superar el impacto de la ofensa en un matrimonio. Tenemos los recursos del Espíritu Santo, la palabra de Dios, el ejemplo de Cristo, el perdón de Dios a nosotros, habiéndonos rescatado. Tenemos los recursos de la iglesia que está a nuestra disposición, los pastores, los líderes, matrimonios confidentes a los que vos puedas acercarte. No pelees sola, solo no luches, déjate ayudar y teniendo una actitud correcta se va a poder solucionar el problema de raíz. El próximo martes, si Dios quiere, vamos a ver cómo el rencor me aparta del diseño de Dios para mi vida, porque distorsiona el concepto que tengo de mí mismo. Vamos a ver el siguiente martes cómo el rencor me aparta también del designio de Dios para mi vida, porque distorsiona el concepto que tengo de los demás. Y vamos a cerrar luego con una conclusión. Así que vamos a dejar por hoy. Otra vez les pido perdón por el retraso, por eso me extendí un poquito para poder recuperar. Y como hacemos cada martes, yo quisiera saber, hoy tenemos un buen número también, si hay alguien que hoy nos está visitando en la sala de chat por primera vez, le voy a pedir a Omarcito que pueda habilitar los micrófonos, por favor. Y si hay alguien que está aquí por primera vez, quisiéramos conocerte, podés abrir tu micrófono y presentarte, por favor. ¿Hay alguien así? Buenas noches. Buenas noches, Les Esther. saluda, sí, mucho gusto. Les saluda Esther Escobar y Nectali Minga, mi esposo. Amén. ¿De dónde nos se comunican? De aquí de Santo Domingo de Ecuador, de los Áchilas. Santo Domingo de los Áchilas. Amén. Amén, 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 amén. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Dios les bendiga. También hay otra mano levantada ahí. Amén. No sé si es Cristian y Miriam. ¿Querían decir algo? ¿Hay alguien más que quiera presentarse hoy? Sí, Cristian. Buenas noches, mi pastor. Dios te bendiga. Bueno, yo tengo una pregunta. Dentro de la relación, dentro del matrimonio, después una unión, otra vez, dentro de un perdón, la una peor persona, la otra persona aparenta para volver a estar dentro del matrimonio. ¿Cómo uno se da cuenta de cómo esa persona se da cuenta, sí, pero no de corazón, de otra persona?
no lo hace, este, o incluso hay personas que tienen una mentira y pues no hay perdón, solo perdona la una. Gracias. Bueno, medio entrecortado, pero creo que sí avanzamos a entender, ¿no? La pregunta de Cristian, ¿cómo uno se puede dar cuenta de que la persona realmente perdona de corazón? Mira, la respuesta no es fácil. Así, a primera instancia, yo te diré que en Ecuador aprendí una frase que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Eh, Así en frío, yo te diría, Cristian, que a ciencia cierta no se puede saber si el perdón de la otra persona es genuino. No se puede saber porque se puede tirar al piso, llorar, golpearse el pecho y la espalda con ortiga, decir que no lo va a hacer más, prometerte mil cosas, pero al fin y al cabo el perdón genuino, más que palabras, son hechos y actos que se ven durante un tiempo prolongado. Pero también por otro lado yo quiero decir que no es tanto problema mío si la persona fue genuina o no en su confesión. Al margen de si haya sido genuina o no, o cuánto de genuino tenga, igual yo tengo que perdonar. Lo que yo tengo que estar seguro es que mi perdón sí sea genuino. De eso sí tengo que estar seguro. Ahora, del perdón del otro, del corazón del otro, el tiempo lo dirá. El tiempo sí lo demuestra. Yo creo que el tiempo lo demuestra. Un tiempo. Por eso, también es bueno decir, y esto vamos a hablar el próximo martes, de que la parte ofendida no tiene que apresurarse en devolver todos los privilegios. No, no te apresures en decir, ok, mi amor, te perdoné, aquí no pasó nada, todo sigue como antes. No, no, no. Aquí no pasó nada, no. Acá pasaron muchas cosas. ¿Y todo sigue como antes? No. Yo te voy a perdonar, pero vamos a hablar y vamos a ponernos de acuerdo ahora en un proceso de restauración. Porque el perdón genuino, como estás preguntando vos, Cristian, implica reparar el daño. Si yo realmente estoy arrepentido, arrepentida de lo que he hecho, yo tengo que ver la manera de reparar el daño, de recuperar la confianza, de reponer la deuda. Entonces es lo mismo que yo estafe a mi mejor amigo con $10.000 y bueno, después sale toda la luz, me arrepiento, digo, bueno, sí, estoy arrepentido, ñaño, perdóname, bueno, está bien, te perdono. ¿Y los 10.000? Ah, no, los 10.000 no, yo no te los voy a devolver nunca. No, o sea, si estás arrepentido, será durante años, pero me tenés que devolver. Entonces, ¿cómo saber la medida de un arrepentimiento genuino? El tiempo lo va a demostrar, pero eso no debería afectar a mi proceso de sanidad interior. Eso pasa por otro carril, ¿ok? Bueno, vuelvo a preguntar si hay alguien más nuevo, por primera vez, ¿alguien más? ¿Queremos conocerte? ¿No? Y la otra pregunta que cada martes hago, por favor, si hay alguien que no está en el grupo de chat, escríbame ahora su número de teléfono celular y su nombre para que los ingresemos al grupo de las parejas y puedas recibir el link de una manera personal, ¿sí? Así que damos siempre unos minutitos, después hacemos el capture y yo me encargo de ir agregando los nuevos contactos. Si no hay ningún caso más así, entonces no quiero abusar mucho del tiempo de ustedes. Y aunque si hay alguna preguntita, rapidito, podemos Pastor mencionarla. Patricio, buenas noches. Por Sí, favor, buenas noches. quisiera saber cómo poder acceder a este tipo de ayuda que usted dice que hay psicólogos o para poder ayudar el matrimonio, Pastor Pablito. Bueno, a ver, nosotros como iglesia, obviamente tenemos la consejería, ¿sí? Tenemos también ahora, gracias a Dios, desde hace poquito tiempo, un abogado
que es especializado en este tipo de trastornos de conflictos familiares, que él puede ayudar también. Y también, por mi cuenta, esto no es tanto de la iglesia, por mi cuenta yo he recomendado a varias personas de la iglesia, mi hermana desde Buenos Aires y mi hermana es psicóloga, mi hermano es counselor, y de manera virtual ellos también atienden y están dando una mano muy grande. Así Ya. que tratamos de poder atender, ¿no es cierto?, los reclamos. Ya. Así que solamente es cuestión de comunicarse y Ya, Pastor Pablo. Sí, me interesa mucho. Dios la pague. gracias. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo? Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, Quería, por favor, sí. disipar una duda. En el versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Sí. ¿Esto está relacionado con la salvación? ¿Puede perder la salvación por no perdonar? Muy buena pregunta. No, mira, yo una traducción de esa frase que a mí me resulta mucho más clara es la que dice, deje de alcanzar a un Dios de gracia. La idea es que como yo estoy corriendo con un peso, porque el mismo pasaje de Hebreos 12 dice despojados de todo peso. El rencor es una mochila pesada. El rencor me hace correr la carrera de la vida con peso, con una mochila pesada. Y cuando yo estoy con rencor en mi corazón, dejo de alcanzar a un Dios de gracia, dejo de creer en un Dios de gracia, dejo de ver la gracia de Dios. En primer lugar, como dijimos con la parábola de Mateo, dejo de ver la gracia de Dios en mí, porque el que no perdona se olvidó de la gracia de Dios con el que le perdonó. Por eso dice que deja de alcanzar la gracia de Dios. Dejo de alcanzar. Y en segundo lugar, el que no perdona deja de alcanzar la gracia de Dios para con el ofensor. Por ejemplo, yo no creo que mi cónyuge pueda cambiar. Yo no creo que Dios pueda hacer una restauración en mi cónyuge. Porque si yo realmente creo que Dios puede hacer algo con mi esposa, con mi esposo, si yo creo que Dios lo perdonó, y si yo creo que Dios lo puede restaurar, entonces, ¿por qué no lo perdono? O sea, al no perdonar, yo le estoy diciendo a Dios, bueno, Dios, tú verás cómo haces con tu gracia, pero yo de mi parte, gracia no tengo. O sea, es una incongruencia. Porque el apóstol Pablo dice, de gracia no, perdón, Jesús le dijo a los discípulos, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, en este contexto es que aquí el autor de los Hebreos dice que deja de alcanzar, deja de comprender la gracia de Dios, deja de ser bendecido por la gracia de Dios, ¿no? Pero no habla de pérdida de salvación. Muy gentil, pastor, por la aclaración. Ya, Yo tengo una consulta, buenas noches. sí, buenas En noches. el caso de que en cambio la persona si ya se accedió por el perdón y tantas cosas, si ya no quiere ni siquiera la ayuda que Dios y la iglesia le da, ¿cómo se debe actuar en este caso? En el caso de que la parte ofensora no quieras, no se deje ayudar. Sí, o sea, no se deje ni ayudar Bueno, o sea, si de tenemos, de la iglesia ni nada. si tenemos todavía abierto el pasaje de Mateo 18, yo lo corté por la mitad, pero justo la otra mitad responde a tu pregunta, porque dice el versículo 17, si se niega a hacerles caso a ellos, dile a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo y un renegado. ¿Qué significa? Entrégalo, suéltalo. O sea, si ya hablaste con él, y esto es lo que le digo yo a muchos cónyuges,
Ya hablé una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces, y no cambia. Y no cambia. ¿Qué hago? Voy a pedir ayuda. Pido un testigo, pido un testigo. Bueno, ahí como que medio se queda, media cambia, pero después vuelvo a lo mismo. Ya después hablo con los líderes de la iglesia. Por eso es bueno a veces utilizar los recursos que la iglesia ofrece. Ya cuando ve los líderes de la iglesia, como que ahora parece que sí, ya se asustó y cambia, y después cae otra vez. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a hablar con el alcalde, con el presidente? ¿Vas a seguir hablando algo que le dijiste en 10.000 idiomas y no lo entiende? Ya está. Por eso dice, si ya no hace caso, entrégalo. Ya está. Bueno, debo decir, mira, yo no te voy a hablar más del tema. Yo ya lo hablé con tus papás te hablaron, el pastor te habló, tus hijos te han hablado, así que ya está. Yo tengo la conciencia tranquila, no voy a topar más el tema y bueno, habrá que ver, obviamente, qué medidas tomar a continuación. Como dije y siempre repito, la cosa no puede seguir igual, ¿no? A veces eso luego me lleva a una separación, si es un caso puntual, porque la Biblia habla de casos puntuales que permite el divorcio, será un divorcio. O si la persona afectada no está dispuesta, porque a veces también hay muchos casos donde la persona afectada, mayormente las mujeres, obligatoriamente tienen que quedarse con el hombre, aunque no cambie su actitud de infiel por una cuestión económica, porque tienen hijos pequeños, porque no tienen a dónde irse. Bueno, hay que entender, ¿no? Cada caso es particular. Bueno, hay casos que no cabe la separación. Bueno, tendrán que seguir juntos, pero la persona afectada tiene que ya entregar eso, soltar eso, como leímos el pasaje de Pedro, ¿no es cierto? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de ti, ¿no? Primera de Pedro 5, 6 al 8. Eh, pero hay un punto donde ya no se puede seguir con estas recetas que estamos dando, de la confrontación, hay que pasar a otro nivel. Pero siempre con el corazón libre de rencor. Eso es lo que quiero explicar. Siempre con el corazón libre de rencor. Gracias, pastor. Uh-huh. Bueno, gracias, hemos tenido un lindo tiempo y recuerden, como siempre decimos, ¿no? Que no seamos egoístas, compartamos el link para que cada vez más personas puedan ser bendecidas, porque hay una necesidad impresionante de la luz de la palabra de Dios a los matrimonios de hoy en día que están naufragando. Y nosotros tenemos la verdad, no podemos callarnos. Así que compartan el link, inviten a las personas que puedan para que cada martes podamos ser más. Me despido, les agradezco su tiempo, les mando un abrazo grande, grande, grande y que Dios les bendiga.